Yo soy Erika Reola. Y yo, Fabiola Picasso. Y te invitamos a escucharnos todos los miércoles en punto de las 12 del día en Un Par al Aire. Un espacio de entrevistas, palabras y sentido. Un programa con temas de actualidad donde tu voz es lo que importa. Acompáñanos en cada charla con invitados especiales. Amigos, ¿cómo están? Es una dicha que sea miércoles y que sean las 12 de la tarde porque en este momento estamos comenzando con este gran programa y nos hace muy felices realmente poder estar aquí con todos ustedes, tanto a Fabi como a mí. Y bueno, tener estos temas que a todos nos deberían de interesar y deberíamos de estar preocupados por saber qué onda con nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Muy bien, aquí muy contenta y la verdad es que siempre que nos toca con Ceci Cárdenas, la verdad es que es un agasajo estar aquí. Yo vengo siempre en el carro pensando en las preguntas que te voy a hacer en relación al tema, porque el tema que vamos a tratar el día de hoy como que hay veces que decimos algo está de moda, porque la gente lo comenta mucho y solemos decir, eso yo ya lo tengo resuelto, esa parte yo ya la he estudiado, eso yo ya lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Y este asunto de la inteligencia emocional es un tema que yo creo que deberíamos todos ponernos un poquito a leer, a adentrarnos más, porque siento que es que lo tenemos un poco equivocado, ¿no? El concepto no lo hemos entendido bien y pensamos que andamos por la vida con nuestra inteligente emocionales, ¿no? Al 100%. Sí, claro. Creemos, ¿no? Sí. O solemos pensar que, yo estoy súper bien, todos los demás están mal. Ándale, hay exacto. gente que ni lo conoce. Hay gente que ni lo conoce. ¿Existe? Sí. Bienvenida, Ceci. Muchísimas gracias. Se siente gracias. bien rico tenerte aquí en cabina, yo porque también. es que nos haces explotar el cerebro y decimos, ¿qué tanto le podemos preguntar a Ceci? Por favor, pregúntenme, inclusive toda la gente que información. está escuchándonos, porque entre más preguntas hagan, a mí me dan más herramientas para poder transmitir que estos programas son precisamente para eso, para hacer extensivo el conocimiento y llevarlo a la práctica en nuestra vida cotidiana. Gracias, Erika, sabes cuánto te quiero. Yo te quiero también. El agasajo es mío, estar en este lugar, igualmente, aquí mi Fabi hermosa, que gracias. Con esa sonrisa cautivadora que siempre me reciben con este cariño. Agradezco mucho este espacio, ustedes saben cómo ando, pero yo me hago espacios para promo, quiero decirles que es con las que estoy fija y con las que he decidido, porque gracias. Son las grandes mujeres con las que yo quiero compartir esto, porque además ellas me enseñan, y tiene que ver con esta inteligencia emocional que ustedes tienen. Ahorita la vamos a definir, y pues gracias por este espacio, y para mí es un placer hablar de este tema, porque además es el que me encanta, es claro. el como que me... el que abarca todo, que abarca todo, y quisiéramos horas para poderlo transmitir, pero bueno, en este tiempo vamos a hacerlo lo más práctico. Por favor, pregunten, porque claro. Es algo que requerimos saber. Ahí está la base de la felicidad, la base de la estabilidad y el podernos comprender a nosotros mismos, cómo puedo interactuar conmigo mismo y cómo puedo interactuar con los demás. Así es. Sí. ¿Hay una definición como de inteligencia emocional? ¿Sí existe una pues definición? Simple, hay muchas definiciones, pero yo se las voy a dar de acuerdo a que sea comprendida en el sentido que la interioricen para poder. La inteligencia emocional, pues es la capacidad de poder entender mis emociones, no solamente para identificar mis emociones, sino para poder entender también a la otra persona, donde el factor fundamental es la empatía. Sin la empatía no existe esta capacidad. No existe esta inteligencia. Y voy a dar un poquito de historia para poderlo entender un poco. Antes se entendía la inteligencia, el QI, o sea, la persona que tenía un IQ muy alto, pues era la más inteligente, que tenía que ver con lo matemático y los inteligentes, ¿no? Nada más como hablaban un Einstein que comparábamos con el IQ, que tenía, creo, no sé exactamente, me equivocaría, pero creo es 140 y tantos de IQ, o 100, algo así. Entonces se evaluaba así, pero con el tiempo se ha descubierto que hay múltiples inteligencias. Y una de las inteligencias que determinan mucho precisamente esta interacción adecuada conmigo mismo y con los demás es la inteligencia emocional. No voy a hablar de las inteligencias múltiples. De hecho, pero voy a retomar esa. En las escuelas, hoy cuando hablamos de competencias, está muy vinculada a esta parte, tomando en cuenta otras habilidades, pero la inteligencia emocional es básica para ellos.
¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo que se ha descubierto? ¿Qué nos decían antes? No llores, no te enojes, no sientas, o sea, desde niños, y pues ¿cómo le hago para no sentir, para no llorar, para no enojarme, que es algo natural que tiene que ver con las emociones? Las emociones, pues, desde las básicas, no les digo cuáles, nada más los que ya vieron sí se las voy a decir, pero para que ahorita conecten, si ya vieron la película de Intensamente, ahí pueden ver cuáles son las básicas. Ah, sí, claro, ¿no? Ahorita voy a explicar. La tristeza. Ahorita voy a explicar por qué básicas y cómo se van dando. Entonces, esas básicas de las que estamos hablando, ¿qué nos dicen cuando somos niños? Se está llorando. No llores. Entonces nos enseñan a no sentir. Si se fijan, las personas de edad adulta, 40, 50, o la mayoría, pero en esas edades o más grandes, la gente no llora. La gente, pero sí se enoja y muestra el enojo, pero el sentimiento que ellos lo vinculan como un sentimiento que los va a hacer mostrar vulnerables, no lo permiten sentir, sí, como lo que es el miedo, la tristeza, dentro de las básicas, pero el enojo sí, ese sí se muestra. Entonces, ¿por qué? Porque nos enseñaron. Yo he escuchado a gente que dice, no puedo llorar, o las creencias, los hombres no deben llorar. Dios mío, de mi vida, que no voy a decir la palabra. Qué maltrato hacia los hombres, claro. A los hombres, porque pues, los hombres son igual que las mujeres, también lloran, nosotros también lloramos. Seres humanos, finalmente. Sí, entonces nos van enseñando a mutilar nuestras emociones, a entender que las emociones o son buenas o son malas. Las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son emociones que las requerimos sentir. Todos nos enojamos, ya las estoy mencionando, ahí van, las básicas, todos nos enojamos, todos nos entristecemos, todos sentimos felicidad, todos sentimos miedo, todos sentimos amor, sorpresa. Hay autores que mencionan el amor como básica, pero bueno, las enlisto de manera individual: ira, miedo, tristeza, sorpresa. ¿Qué otra? Ira, miedo, me faltó, sorpresa. Ira, miedo, sorpresa, amor, ¿ya lo dijiste? Ya, bueno, amor podría ser una de las varios autores, algunos mencionan amor y tristeza. ¿Es alegría? Alegría, me faltaba esa, ay, la más bonita. Sí, ¿verdad? Para mí no es cierto que es la más bonita, la que se siente más bonito. Ahí viene una pregunta, ¿por qué lo menciono? Hablando de si son mejores, pero si yo les pregunto al común, y ahorita que estamos, al común de la gente que lo entiende o que no lo comprende desde esa estructura, ¿qué me va a contestar si yo les digo qué es mejor? ¿Cuál es la emoción mejor? ¿La alegría o el enojo? ¿Qué me van a contestar? Yo pensaría que la alegría. Exactamente. Pues no hay ni mejor ni peor. Sí. ¿Qué pasa cuando la alegría se lleva al extremo? Pues puedes parecer loquito, siempre contento, ¿no? ¿Han visto que hay gente que muere de euforia? No. Sí, los que se van en la euforia, los que van en las motos, al ir en las motos desde la posición que tienen, les incita a correr porque les genera placer y sienten felicidad. Es una emoción positiva, se supone, pero esa felicidad los lleva a tal grado de éxtasis que se matan. Entonces aquí podemos ver que no necesariamente la felicidad es la mejor. Como también por miedo, por ira, pueden agredir, pueden hasta matar por ira. O sea, toda emoción no es ni buena ni mala, sino es una emoción que se siente. La diferencia es cómo utilizo esa inteligencia emocional, la capacidad de entenderme para poder regular mis emociones y poderla mostrar templada. ¿Cómo? ¿Sí me explico? Sí, me voy explicando, ojalá lo puedan entender bien del otro lado y sea bastante explícita porque es importante entender esto. Entonces, cuando yo entiendo mi emoción, la asimilo y la identifico, estoy empezando a tener una inteligencia emocional que no la voy a desbordar para que una emoción que aparentemente es la mejor se convierta en la peor. ¿Cuánta gente ha muerto por quererse parar en lugares bastante montañas por tomar una foto y subirla al Face? Eso es euforia. Sí. Todos esos momentos que me generan el placer de estar puede llevar a algo. Entonces, no hay emociones buenas, no hay emociones malas, son emociones que tenemos que aprender a vivir. Ejemplo, cuando yo estoy en terapia les comento mucho,
que vayamos midiendo las emociones. Mucha gente llega muy mal a terapia y el punto fundamental son las emociones. Una, porque no las sabe identificar. ¿Ok? Cuando yo les digo, ¿qué sientes en algún evento que me están platicando? Enojo, ¿no? Y les pongo la recta numérica y digo, ok, enojo, ¿y cómo reaccionaste? Pues aventé, golpeé, lloré, ok. Yo me voy a llevarlos al básico y les pregunto, a ver, ¿una emoción la puedes controlar? Les pregunto inclusive a ustedes. Bueno, yo considero que no. No. Fluye solo. Exactamente. O sea, existe dentro de ti. No puedes controlar una emoción, porque una emoción es fisiológica. En este momento, si entra una víbora con una boa conscripto, claro, sientes miedo. ¿qué vamos a hacer? Nos paramos y nos subimos al escritorio. Dice el dicho, patitas, ¿para qué las quiero? Uh-huh. Si no tuviéramos ese mecanismo, porque las emociones nos ayudan a sobrevivir, son una forma de sobrevivencia. Uh-huh. Entonces tenemos que correr. Si no se activara eso, nos moriríamos porque nos ataca. Claro, ¿no? También nos hace actuar. Nos hace actuar el miedo, exactamente. Entonces, la emoción es fisiológica, es muy básica, se siente y no le vas a decir a la emoción controlarle y decirle, a ver, enojo, después regresas, porque tengo que coordinar mi cerebro para que no me ataques. No, lo sientes y ya cuando piensas, ya hiciste muchas cosas, traigan a su mente eventos. Sí, claro. ¿Qué pasa ahí? Que la emoción no la podemos controlar, pero sí la podemos manejar. ¿Cómo? Ejemplo, si yo en este momento te digo, Erika, quita un tráiler que está afuera de Promo Estéreo, pero ya, porque si no va a pasar X, ¿tú lo puedes quitar? No. ¿Por qué? No sé manejar un tráiler. No conoces el mecanismo del tráiler. Tendrías que aprender, así ya, es. Entonces lo puedes manejar. En ese ejemplo, así son las emociones. Yo no puedo manejar una emoción que no conozco. Ok. Entonces, volvemos al ejemplo inicial. Cuando les digo, ¿qué sientes? Enojo. ¿Por qué sentiste enojo? Y les pongo la recta numérica y voy dando brinquitos a cada respuesta que me den. Siento enojo porque la persona que yo quiero tanto me dijo algo que me lastimó. Y cuando te lastimó, ¿qué sentiste? Mucha tristeza. ¿Por qué? Porque yo la quiero mucho. ¿Y qué esperabas de ella? Que fuera condescendiente conmigo. ¿Por qué? Porque me acuerdo que cuando yo era chico y bla, bla, bla. Cuando llega al final de la recta numérica, les pregunto, ¿qué tenías? ¿Enojo o tristeza? Y me contestan, tristeza. Pero la persona se acostumbró a reaccionar ante la tristeza en enojo, ante el miedo en enojo, ante todo en enojo. Y entonces caminan siendo el enojo. Porque también nos hacen creer que el enojo te da como fuerza, te da poder, claro. Y hasta cierto punto tienes ventaja, ¿no? Porque es impulsivo. Porque controlas. Pero además ahorita les voy a decir, porque todo esto es químico. Entonces, cuando se dan cuenta, o lloran, o dicen, sí es cierto, no estoy enojado. Y todo el mundo dice, ay, es que fulanito es bien enojado, bien enojón, de todo se enoja. Y él dice, y soy bien enojón, y se pone el traje de la emoción del enojo. La emoción es solamente una emoción. Tú no eres el enojo. Es sola. ¿Cuándo le empiezan a manejar? ¿Cómo puedes manejar el enojo? Poniendo el ejemplo del tráiler, si esa emoción no la estás identificando, no la puedes manejar porque la que estás sintiendo es tristeza. ¿Sí me voy explicando? Sí. Ok, entonces, para que yo pueda empezar a desarrollar una inteligencia emocional, requiero identificar la emoción para manejarla, no para controlarla. Quiero hacer la diferencia entre una emoción y un sentimiento. La emoción ya les comenté que es básica, es fisiológica, te ataca en el momento, ¿la sientes? Es inconsciente, digamos. Pues es que es parte de la reacción para un mecanismo de defensa. Es fisiológica, actúa, se segrega el químico de la emoción y en ese momento reaccionamos. Para salvarnos, para defendernos y la necesitamos como mecanismo de defensa. Ok, en ese sentido. ¿Cuándo se vuelve un sentimiento? Cuando aparece la emoción básica con el evento que lo estimuló y el sentimiento se vuelve más duradero con la experiencia que yo le pongo. Es decir, si el miedo
¿Quién le tiene miedo a las arañas de aquí? Ay, yo. Tú. Yo no le tengo miedo. ¿Dónde están los nidos de las arañas en tu casa? En los árboles, en las paredes. Uh-huh. ¿Qué andas haciendo? ¿Viendo dónde están? Pues no necesariamente, pero de repente salen de la nada. Salen, pero sí cuidas el lugar porque está tu atención ahí porque le tienes miedo. Uh-huh. Entonces, yo ni veo dónde están porque no me dan miedo. Entonces, mi experiencia de las arañas es muy distinta a la tuya. Sí. Entonces, si yo veo una araña, pues nada más la veo, la pateo o la saco y se acabó. Ajá. Tú corres o haces. No. Entonces, el sentimiento del miedo es de acuerdo a tu experiencia y de acuerdo a la mía. Claro. Si alguien fue atacado sexualmente, sus emociones van a ser exacerbadas a las mías, que uno no tenga, o que quien lo tenga, ¿sí me explico? Sí, por supuesto. Entonces, eso va regulando al sentimiento. El sentimiento se vuelve más duradero porque ya le metimos la información de la experiencia que nosotros tuvimos. ¿Estoy siendo explícita? Sí. Porque son temas para que puedan entender la dinámica, la estructura de las emociones. Entonces, vamos creando, perdón, la forma de ver las emociones y la forma de ver el sentimiento y decir, ok, yo siento mucho miedo de que me lastimen, no por en sí por la emoción, sino por la experiencia claro, que lo tuve. que ya traigo atrás. Claro. Y entonces ahí viene la parte donde la emoción me ha estado controlando porque no he entendido qué me lo generó. Entonces, cuando yo identifico la emoción, entonces me voy a trabajar la emoción. Y cuando estás en un evento muy complicado, que sientes, punto número 1. Yo sé que es rápido, porque a veces nos asalta la emoción, pero ahí sí vale la pena que respires y digas qué estoy sintiendo, y ser honesto. En el ejemplo que puse, la persona no sentía miedo, enojo, sentía tristeza. ¿Qué estoy sintiendo? Me estoy enojando. ¿Por qué? Pues porque me están gritando, y cuando me gritan, ¿qué? Me frustro, y cuando me frustro, siento tristeza, y cuando tú pienses de esa manera, tu reacción ya no va a ser tan impulsiva, sino te vas a detener porque ya hiciste consciente la emoción. Sí. Ese es básico como punto para poder manejar mis emociones. Sí, claro, te frena de inmediato, ¿no? Así estás enojadísima, si tú frenas un poco y dices, sí, entonces ya tu proceder va a ser totalmente diferente. Claro. Acuérdense que yo les creo que se lo comenté, estuve en el programa de Marigel. Uh-huh. Yo le comentaba de una frase que yo, en lo que estoy escribiendo, es, en la medida en que te conoces, hablas menos de los demás y más de ti. Exactamente. ¿Por qué? Porque vas haciendo consciente tus emociones, y descubrir las emociones es bien divertido. Porque empiezas a hacer una dinámica de autoconocimiento que te va haciendo entender cómo funcionamos ante cada estímulo. Oye, Ceci, o no sé, estoy preguntando porque no sé, desconozco totalmente del tema, pero aquí las preguntas todas suman. Cuando tú comienzas a tener inteligencia emocional, empiezas a darte cuenta que nada es tan grave como quizá lo hubieras pensado antes, ¿no? Es tan grave que ya me quiero morir y quiero que la vida se acabe porque esto está horrible. Te das cuenta que todo tiene una solución. Y también te das cuenta que las personas que a lo mejor te hicieron daño en algún momento, pues también estaban pasando por un cuadro a lo mejor complicado. Así es. Y entonces no es que te quisieran hacer daño, a lo mejor solamente que en su momento de vida no sabían cómo actuar. Así es. Lo que estás diciendo tiene que ver con lo que mencioné anteriormente. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar mis emociones, aprenderlas a manejar, utilizando la empatía. ¿Para qué sirve la empatía? O sea, como que ¿por qué me tengo que poner en los zapatos del otro si se siente re feo estar en los zapatos del otro? Uh-huh. Porque la empatía es un elemento fundamental para poder convivir en sociedad. Uh-huh. Si yo no puedo entender al otro, no me voy a llevar bien. Háblese de pareja, de familia, de amigos, de trabajo. Yo en cursos de capacitación, uno de los elementos fundamentales es la empatía, en un curso que manejo Insight. No puedes interrelacionarte adecuadamente si no tienes empatía. Entonces, cuando entra esta capacidad de identificarme y aprender a sentir, puedo entender también cómo siente el otro. Es un mecanismo natural que se va dando. Practíquenlo. Yo le decía a una persona, dice, oye, ¿por qué no reaccionas así ante esta persona que te hizo? Porque yo no tengo juicio con esa persona. Okay. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo lo que acabas de decir.
yo creo que estuvo en un momento muy complicado y reaccionó, y así es. No hay buenos, no hay malos. Digo, se va distorsionando y se entendiera como malo, pero detrás de esas historias hay dolor. Del más malo malote, como dicen, sí. De Malolandia, cuando te vas a ver, soy psicóloga y entonces como tal yo me voy a ese fondo. Uh-huh. Cuando vas entendiendo que esa persona sufrió o fue atacada o fue lastimada, que fue agredida emocionalmente, qué fuerte, ¿no? Le quitaron esas emociones, te das cuenta que lo que está haciendo es hasta normal. O defensivo, quizá en algún momento. Pues es un mecanismo de defensa. Sí, ya lo ves diferente. Entonces, cuando vamos, yo no pido que los que no son psicólogos tengan que entender a este nivel que nosotros estudiamos, porque eso es nuestro quehacer, pero sí poder entender que nada es personal. Lo dice el libro muy bueno, se lo recomiendo, Los 4 Acuerdos. Uh-huh. Allá habla, nada es personal. Uh-huh. Cuando logramos entrar en esta parte que estás diciendo, que no todo está tan grave, ¡ay, qué delicia! ¡Ay, qué rico! Sí, pues sí, porque entonces vives la tristeza en el momento y lo lloras un día y dices, ¡oh! Sí, estuvo de la fregada, pero ya pasó. Pero ya pasó, uh-huh. Y te das el tiempo de abrazar esa emoción unas horas, un día, porque se vale. Aparte, les voy a decir una cosa. ¿Por qué sentir las emociones? Una, porque somos los únicos seres vivos que podemos derramar las lágrimas en esa cantidad. Porque ¿a poco no? Llorar está riquísimo. Sí, cuando rico. Las liberas, pues liberas absolutamente endorfinas, baja el cortisol, o sea, hay muchos químicos que se están regulando. Pero aparte de eso, observen, las personas más fuertes son las personas que más lloran. Okay. Porque yo soy muy chillona, si lloro hasta también. Con las películas yo lloro, yo también. De Heidi, ¿no? O sea, de todo lloro. Y disculpen, ya está calor me da. Sí, no, adelante. Discúlpenme. Tienes un buen de comentarios, querida Ceci, de mira, muchas cositas, gente que te quiere. Si hay preguntas, por favor, hazlas porque a mí me importa mucho. Ahorita nos vamos con los comentarios, pero sí me gusta responder a las preguntas porque eso es lo que queremos hacer con tu programa, que tú lo haces muy bien trayendo Aquí hay gente. Una pregunta de Carla Prado. ¿Qué puedo hacer para no quedarme estancada en un sentimiento de tristeza? Una, que la hagas consciente. Ya la hizo consciente. Ya hizo consciente que está en un sentimiento de tristeza, ya avanzó un 40%. Uh-huh. Segunda, lo tiene que expresar. Todo lo que se guarda se detiene y el cuerpo lo registra. Entonces, si no sacamos las emociones, el cuerpo las empieza a somatizar. Uh-huh. Ya se ha descubierto que las emociones son un factor importante que nos llevan a la enfermedad. La enfermedad solamente es un mensajero que dice, hey, ya no atendiste tu emoción, entonces pues ahora te digo, y ahora tenemos que ver la emoción y tenemos que ver lo físico que es daño. Por ejemplo, la gente que tiene diabetes, ¿cuál es la base? No tengo ni idea. Guardó todo ese azúcar, todo ese amor que tenía que dar hacia afuera, lo guardó y entonces pues se llenó en su sangre y entonces se acumula la sangre. Lo estoy diciendo así, químicamente lo podría explicar, pero nos vamos a alargar mucho. En el caso del cáncer, se ha descubierto y yo en mi experiencia cuando trato cáncer, todas las personas traen resentimiento, mucho dolor y odiaban a alguien con odio jarocho. Les voy a compartir porque además creo que es importante que lo transmitamos. Yo estudié biodescodificación de las enfermedades porque mi padre en el 2015 lo declaran con cáncer de células de Merkel. Y fue algo bien fuerte para nosotros porque 3 oncólogos lo declaraban ya para morir en 3 meses. Mi papá muy, muy mal. Imagínate yo, pues cómo voy a querer que se vaya mi papá y eso. Entonces yo empiezo a platicar ya como psicóloga y digo, no le puedo dar terapia, pero necesito buscar la forma. Y entonces yo hablo con él y le digo, libera todo lo que traes, saca todo lo que traes. Yo platicaba con él a través de hipnosis, yo me metía en él, libérate y si te tienes que ir está bien, pero vete en paz. Y ahí salen muchas cosas que él tenía. Es increíble. Mi papá es jubilado de Pemex. Sí, cumplió años recientemente, ¿no? Cumplió 85 años, sí. Está con una pareja, el feliz. Qué maravilloso. Y de los 6 que estaban en Pemex con células de Merkel, porque es el cáncer más agresivo que la mayoría muere, él fue el único sobreviviente. A mí me decía el oncólogo, tu papá es un milagro,
porque él ya se iba, o sea, aparte se le infectó la herida. Bueno, ahí yo a través de eso me di cuenta que cuando la persona libera, en el caso de Carla Dinora, cuando libera, cuando expresa, cuando perdona al que le lastimó, cuando el perdón no es para el otro. Desde ahí tenemos que partir. El perdón es para mí, para estar en paz, para liberarme de lo que... Entonces, él empezó a soltar, él empezó a perdonar, está vivo, entonces... Oye, y hasta se siente rico, ¿no? Que dices, ya voy a perdonar, ya no tiene ningún caso. Se los voy a decir como decía, él entró y él tenía ganas de vivir. Yo admiro a mi papá, no sé si me está escuchando, pero ya sabes que te amo, mis güencitos. Y me hacía caso, porque ese era lo mejor, decía, a ver, con las manos así. Entonces, él sale de esto y decía, fíjate al grado que llegó y decía, textual se los voy a decir, yo no creo en esta chingadera. O sea, él no creía en el cáncer. Él creía y soltó, porque dijo, si me tengo que ir me voy, pero soltó. ¿Qué soltó? No soltó la creencia, soltó las emociones, soltó todo lo que tenía, que lo estaba atorando para ser feliz. A través de ahí yo me meto a descodificación y entiendo completamente el teje y maneje de las emociones. Por eso lo transmito mucho. ¿Por qué? Pues porque yo soy resultado. Yo me he transformado, la que yo soy ahora no era la de antes. Yo me la pasaba en el hospital. Un amigo me decía que no te sale más barato irte a un hotel de 5 estrellas porque pagaba gastos médicos. Si me metí 20 veces al hospital fue poco. Entre que me hospitalizaban, entre que me internaban, perdí una cosa y otra. Perdí una cosa, perdí un órgano, o sea, físicamente yo me dañé hasta que dije, ya basta. Sí. Y entendí qué emociones me estaban lastimando tanto. Ahí es cuando yo manejé la emoción, por eso les explico el manejo de la emoción, es cuando empiezas a crecer, pero además te empiezas a sentir vivo y saber que hoy tengo ganas de llorar. Yo cuando estoy triste, yo me tiro a la tristeza bien sabroso. Y hasta disfruto la tristeza. Sí. Cuando me enojo también y lo expreso, estoy enojada. O cuando estoy frustrada. Pero de repente te encuentras con que la gente, cuando tú tienes que expresar tus emociones, no las saben entender o los abruma. A la persona que le abruma tus emociones es alguien que no puede manejar sus emociones. Personales. Sí, claro, porque no hay empatía. Va conjunto la inteligencia emocional con la empatía. Entonces, si tú que me estás escuchando te está pasando esto, requieres ir al encuentro de tus emociones. No pasa nada. Sí. Carla, ya identificaste la tristeza, vela a liberar. Reconcíliate con ella, identifica cómo reaccionas a la tristeza. Probablemente antes reaccionaba con enojo, hoy ya identifico la tristeza, entonces ya la va a poder manejar. Espero haber contestado su pregunta. Sí, claro. Bueno, aquí también nos pregunta Raúl, ¿cómo determinar o saber si el cambio de casa lo quiero o mi intuición me dice que no? Yo quiero pensar que aquí Raúl nos pregunta si es bueno o es parte de la inteligencia emocional seguir nuestra intuición. Sí, claro que sí. Cuando tú sientes tus emociones, la intuición es esa parte interna, yo les digo la corazonada, que se siente inclusive en el corazón, por eso yo les digo corazonada. Y que lo traes presente. Que lo traes, pero hay una emoción que te lo está generando. ¿Qué te genera cambiarte de casa? Ahí viene la base. Okay. Si cambiarte de casa te genera miedo, ¿por qué te genera miedo? Pregúntatelo. O angustia. ¿O por qué te genera angustia? Vete a tus pensamientos y tus creencias ocultas. Está muy relacionado, mis creencias, lo iniciaste muy bien, o alguna de las dos, mis pensamientos, mis sentimientos, una emoción. Dentro del conductismo, vean un triángulo, ¿ok? Ubíquenlo. En la parte de arriba está el pensamiento, en la parte de la punta derecha del triángulo está la emoción, y de este lado izquierdo está la acción. Si mi pensamiento es negativo, mi emoción ¿cómo va a ser? Negativa. ¿Y cómo voy a reaccionar? Negativo, o no lo hago. Si mi pensamiento es positivo, ¿cómo va a ser mi emoción? Positiva. Y mi acción lo voy a hacer. Claro. Entonces el pensamiento es muy determinante en mis emociones, pero luego vienen y dicen, es que primero fue la emoción, probablemente porque es fisiológica. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Sí, nunca se va a saber. No te pongas a pensar quién fue el huevo o la gallina. Piensa que a través de ese sentimiento ya hay una emoción, hazla consciente para que modifiques el pensamiento. Sí. Una vez modificando el pensamiento, ¿qué pasa?
cambia la emoción y me voy a actuar. Mucha gente se paraliza porque en su pensamiento está, no puedo, sí, no quiero, me van a hacer esto, o sea, de entrada en el pensamiento ya se están derrotando a hacer algo. Yo era así. O sea, quiero pensar, por ejemplo, aquí en una respuesta para Raúl sería, ¿sigue tu intuición? Escucha tu intuición, pero en tu intuición, ya lo comenté, hay una emoción. Vete a las básicas. Okay. ¿Qué tienes? ¿Miedo? ¿Tienes tristeza? ¿Tienes frustración? Bueno, frustración ya sería secundaria, pero identifica tu emoción. Y de ahí ya podemos partir. De ahí puede definir a través de su emoción, puede decir, es que el cambio de casa implica que me mueven de mi área de confort. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, nos pregunta, ¿cómo determinar o saber si el cambio de casa lo quiero o mi intuición me dice que no? Ahí podrías preguntarte, ¿por qué me quiero cambiar de casa? Okay. Hay muchas preguntas ahí, porque él está actuando sin entrar a su interior. Solamente dice mi intuición, ok, hazle caso a tu intuición, y en tu intuición ve qué emociones tienes. Hay muchas emociones. Las básicas son 5, 6, dependiendo, 7 de los autores, pero las secundarias, hasta donde yo me quedé, hay 900 y pico emociones. Santo Dios. Oye, Ceci, ¿cómo lograr o qué consejo tú como psicóloga le darías a todas esas personas que no han todavía tomado una terapia, pero se interesan en esta onda de la inteligencia emocional y de saber reaccionar ante una situación en su vida? ¿Qué les dirías? Porque no toda la gente toma terapia o no toda la gente se acerca a tomar terapia. Sin embargo, cuando escucha el término de inteligencia emocional, dice, pues, caray, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo puedo yo tener inteligencia emocional? ¿Se puede o solamente en base a una terapia? No, por supuesto. La inteligencia emocional, hay gente que la trae ya como característica de la personalidad, pero es algo que podemos practicar porque es una cuestión química. ¿En dónde va determinada? Pues en el cerebro, de acuerdo a las experiencias que se quedaron grabadas. Sí. Ahorita voy a dar unos tips para que los puedan, cómo podemos. Entonces, si tú practicas la inteligencia emocional conforme a la modificación de los pensamientos y de la química cerebral, vas a desarrollar una inteligencia, pero además es muy importante. Sí, claro. Hoy en día, tú vas a poder funcionar muy bien si tienes una inteligencia emocional socialmente. Socialmente. Sí, claro, les voy a poner un ejemplo. Hay un estudio, Goleman fue uno de los pioneros en cuestión más inclusive su libro está en todo el mundo, Goleman, Inteligencia Emocional. Sí, que de hecho aquí te piden que recomiendes. No es el que la acuña, Inteligencia Emocional de... ¿Tú recomiendas ese libro? Porque aquí nos pedían. De Daniel Goleman. De Daniel Goleman, okay. Obviamente hay autores de más tiempo atrás, sin embargo él saca su libro, es un bestseller, que ahí lo explica muy bien. Es complejo el libro, pero es buenísimo. Y él habla en la inteligencia emocional, pues está determinada mucho por la historia, pero ahora la neurociencia también lo está demostrando, que la inteligencia emocional está en el cerebro y fue determinada por las historias. Pero entonces, si eso es así, podemos cambiar la química cerebral. ¿Cómo? Ahí viene el cómo que les decía. Si tú constantemente has tenido emociones negativas porque viviste con mucho sufrimiento, pues se han segregado químicos, cortisol, el estrés, el miedo que te generó a lo mejor un ataque físico o un trauma. Entonces se generó una sinapsis que determinó eso. ¿Cómo podemos modificar eso? Cambiar la química cerebral, generando dopamina y yéndonos a crear nuevos elementos que nos generen alegría y dejarlas en la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo de un momento alegre lo puedes determinar en 20 segundos. Que tú puedas hacer consciente en 20 segundos un momento que viviste con mucha alegría. Que lo sientas, pero desde tu interior. Está demostrado ya ahora que si tú recuerdas pensamientos pasados que te hicieron sentir muy padres, como por ejemplo cuando nació tu primer bebé, o como cuando terminaste la carrera y sentiste esa alegría, y lo sientes con todo tu interior, vuelves a segregar los químicos que se segregaron en ese momento, tan solo con el pensamiento. Entonces vamos a recurrir, la psicología positiva nos dice eso, vete a crear nuevos pensamientos, porque dice Calixto en su libro,
Lado B de las emociones, es otro libro también de Kyle Listo, mi maestro que quiero muchísimo de neurociencia, él lo dice, el lado B de las emociones, vete a buscar esas, genera los químicos que es la dopamina, para que cuando tengas esos eventos tristes recurras a los positivos. ¿No cerraremos un poquito la puerta? ¿Cerramos un poquito la puerta? ¿O sí, había un poquito, para que no nos... Porque se está colando un poquitito de ruido de afuera en la cabina. Son elementos que podemos utilizar segregando con momentos alegres y recurrir a ellos. Vete a fotos que te generan alegría. Claro, eso siempre genera alegría. Sería un excelente tip, ¿no? Pero además, rodéate de gente que te haga sentir bien. Sí. El libro de las personas vitamina. Si tú estás rodeado de gente alegre, te vas a volver alegre. La felicidad es contagiosa. Si estás con gente que ríe, tú empiezas automáticamente a reír y generas esa dopamina, generas esa sensación de placer que lo vas a empezar a imitar, porque al cerebro le gusta el placer, se los he dicho mucho. Sí, sí. Entonces, vamos a crear esa parte de mirar de manera distinta, ¿sí? Cuando yo les he puesto el ejercicio de pasar una emoción, el cerebro no entiende de dos emociones al mismo tiempo, entonces puedes pasar de la tristeza a la alegría. Ahora, sí es importante mencionar que las emociones no son buenas y malas, pero sí hay emociones que nos hacen sentir mejor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues recurrir a esas emociones que nos hacen sentir mejor, a lugares que nos hacen sentir mejor, a recuerdos que nos hacen sentir mejor. Sí. Llega gente a terapia y te dice todo lo malo que tiene, es que todo lo que no tiene. Y yo les digo, ¿y qué sí tienes? Ya no te saben contestar. Pero luego empiezan, no, pues tengo vida, tengo a mi familia, pues tengo escuela, acabo de tener un puesto muy grande que esperaba. ¿Y por qué estás triste? Porque está viendo lo que no tiene. En psicología positiva, ahí va un tip, para cambiar tu estado, nos levantamos tristes, ¿no? Tengo mucha tristeza porque recordé lo que me hicieron, o recordé cuando murió mi madre, a mí me pasó eso ayer. Se me vino un recuerdo de como, no sé por qué, y vengo en el segundo piso, no sé por qué el segundo piso a mí me encanta yo creo porque veo todo arriba o ahí me llegan, pero me pasan muchas cosas ahí, y empecé a sentir, y la tristeza automáticamente empecé, gracias por este pensamiento, porque algo me quieres decir, gracias porque no estás conmigo, pero a través de tu pérdida yo he podido ver mis cosas, llegué a la oficina con otro sentimiento completamente diferente. Y en estos ejemplos que les pongo mío, ustedes lo pueden hacer. Si sales muy enojado con alguien, agradece. El agradecimiento científicamente se ha comprobado que genera bienestar porque hay aumento de dopamina. Entonces, al sentir bienestar, estoy bien con el otro o estoy bien con mi alrededor. Ahí la emoción empieza a modificarse. ¿Ok? ¿Por qué actuamos así también con las emociones? Porque tenemos recompensas secundarias con las emociones. Oye, Ceci, o de repente somos muy catastróficos. Yo suelo tener muchos pensamientos catastróficos, pero sí, de inmediato trabajo en eso y no, los sustituyo de inmediato por un recuerdo bello. Y no te detienes al dolor. Sí, no me detengo ahí, no me quedo, pero sí solemos a veces, de forma natural, o no sé por qué sucede, ser muy catastróficos, generándonos el peor de los escenarios, con las personas inclusive, o con los hechos que ni han pasado en tu vida, ni siquiera están cercanos a tu vida. Y generalmente, ¿qué haces? Cuando está el pensamiento catastrófico, me diste la respuesta, te digo que bueno, me voy a otro lado, o sea, yo de inmediato digo, no, eso no va a pasar, no es cierto, cancelado. Pero digamos que en el momento está tu pensamiento, pero ¿cómo empieza tu emoción? A sentirte mal. Ah, sí, claro. Sí, ¿qué va a pasar? Te da angustia. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, llega tu esposo y te dice, es que tú y esto, ¿qué haces? Pues generalmente guardamos silencio y ya en otro momento arreglamos el disgusto. Te alejas. Sí. Ok, ese es el mejor de los casos, en algunos casos. Ok. Pero hay gente que ante eso se exacerba, que es la mayoría, se enoja. Sí, se prende. O llora y hace un drama. Precisamente la emoción la lleva a lo que acabas de decir. ¿Por qué hacemos drama o por qué lloramos la emoción? ¿Por qué? No sé, ¿te quieres desquitar con alguien? No sé. Hay una recompensa secundaria. ¿Qué pasa si haces drama y lloras? Alguien te consuela. Exactamente. Esa es la recompensa secundaria. Hasta para eso nos sirve.
Pero si ya alguien te consoló, pues ya bájale. El problema es cuando ya te consolaron y sigues con el drama y entonces ahí ya no manejaste la emoción. Entonces, viéndolo positivamente, la recompensa secundaria en sentir las emociones y sacar lo que nos surge de esas emociones, tiene una recompensa secundaria. Cuando hagas el drama y llores y pregúntate qué recompensa secundaria estás obteniendo, que a través del llanto la gente te hace caso. Claro. Sí. Cuando estás enfermando constantemente, pregúntate por qué te estás enfermando. Porque enferma me pelan. ¡Sas! Porque enferma me van a ver, porque nunca me ven. Eso es lo que estás sintiendo. Sí. Tengo la atención de alguien. ¿Por qué me aíslo? Porque aislándome me buscan. Claro. Y pueden seguir diciendo más. Entonces, las emociones también nos sirven como esa parte. Oye, ya me quedé así como pensando a ver en qué momento, porque es que ese tipo de cosas las hacemos de forma inconsciente. Sí, ¿no? claro. Jamás bueno, estamos algunos pensando. Sí las hacen conscientes, ¿Ah, sí? ¿eh? Sí, Híjole. bueno, ya Ajá, ahí sí. la cuestión de la manipulación. Finalmente la manipulación existe, ¿no? Y todos la tenemos en algún momento. Pero si la vas a hacer, hazla hasta un punto donde quieras obtener para beneficio de lo que estás haciendo y le pares ahí. No lo hagas como una dinámica de vida porque puedes romper relaciones o puedes llevarlo a un exceso, ¿no? Entonces, esa es la parte de que tú comentas como por qué el drama a las emociones. Porque aprendimos de esa manera, que así solucionábamos o liberábamos esa frustración o dolor o sufrimiento que nos genera la emoción. Oye, Ceci, es que a mí me encanta hablar de estos temas. Yo quisiera como que toda la gente comprendiéramos o que fuera más sencillo no sentirnos agredidos cuando algo sucede en nuestra vida, ¿no? Cuando estamos en un ámbito laboral, que tuvimos oportunidad, Fabi y yo, de estar, y veíamos como mucha apatía de parte de la gente. ¿Cómo podemos hacer comprender al que está a nuestro lado? Uno, la empatía, ¿no? Que es una emoción, no sé si clasificarla de esa manera, una emoción. Sí, es una emoción. Y dejar de ser apáticos Okay. con el de al lado, ¿no? Así es. Pero ¿cómo lo logras, no? Hasta cuando vas en el transporte, cuando vas manejando, cuando vas, no sé, estás en un ambiente laboral, familiar, ¿cómo podemos transmitir a la gente que mientras vayas en tu onda y en tu rollo, sin joder a los demás? Básico, identifica tu emoción. Es que todo está parte de uno. Cuando tú identificas tu emoción, cuando tú sabes que el otro te está agrediendo o no te quiere aceptar, no te detengas en el otro, detente en ti, modifica tu emoción, entiéndela primero, modifícala y automáticamente la del otro se baja. Por ejemplo, en un pleito se necesita dos. Si tú le bajas al enojo, el otro le baja. Si tú en el momento estás viendo que la persona se va a detonar y si tú gritas más, el otro te va a agredir. En ese momento, cuando ya aprendiste a manejar tus emociones, respiras y dices, pues te quiero gritar de la misma manera, pero me quiero salir con la mía o quiero que te calmes, ¿no? Entonces, guardo silencio, dejo que asumas tu emoción y no la hago mía. Porque cuando tú haces tuya la emoción del otro, ahí ya te enganchaste y valió. Porque ahí vienen los grandes pleitos. Esa es la inteligencia emocional, tener la capacidad de identificar mis emociones, manejarlas para poderme entender y entender al otro. Ahí es donde entonces las relaciones empiezan a ser calmadas. Me decía una persona ayer, ay, es que yo veo que tú te llevas súper bien con todos. Le dije, ¿por qué no estoy en el juicio? Porque yo sé que el otro me cae en la punta lo que me dijo, pero ya sé que es su problema, no es el mío. Sí, lo sueltas. Sí. Ahí es, cuando llegas a un evento que no te aceptan, obviamente siente la emoción porque lo sientes, pero piensa, estoy pisando callos, o estoy pisando dolores, o estoy pisando sentimientos. Fuerte. Cuando tú piensas de esa manera, ves a la persona de otra forma. Sí. Entonces, la otra automáticamente ya no lo toma de manera personal y va entrando poco a poco contigo. Entonces, el manejo de las emociones personal tiene que ver mucho. Les voy a dar un tip rápido. El picante genera dolor, ¿sí? Está en los neurotransmisores cuando llega, empieza, pero nos gusta. Sí. Si tú quieres tener una discusión o quieres tocar un tema bastante ríspido y te vas con tu pareja, primero coman, enchílense y después dicen, ¿de qué peleamos? No van a pelear. ¿En serio? No.
porque se segrega la endorfina, y cuando hay endorfina no hay ganas de pelear. Oye, ese es un muy buen Un buen tip, ¿no? otro, Mira. si vas a discutir con tu pareja o con alguien, Ajá. vete a un lugar donde haya un espejo atrás, Santo Dios. donde la persona con la que estás hablando, son tips que Se nos pueden vea. servir, se vea, porque Claro. porque si todos nos vamos al espejo podemos identificar la alegría, la tristeza, hasta el miedo, pero el enojo no lo podemos ver, no lo soportamos. Entonces, cuando tú pones o cuando estés bien enojado, vete a parar al espejo, ten el valor de hacerlo, automáticamente disminuye, porque el cerebro no alcanza a entender y a captar químicamente el enojo, porque detona. Pruébenlo. Mira. Pruébenlo. Pues son ya lo tips. tienen. Oye, a mí me encantó ese del picante, ¿no? Oye, vamos a comer y allá hablamos. Eso lo Entonces, platica una mucho enchilada. Calixto en la química que ha Ya lo vas a descubierto. cargar en la bolsa, Sí, ¿no? voy a cargar un habanero en la bolsa y trágatelo, y entonces ya no vamos a discutir O por nada. tú, O yo me lo... o tú. Sí. Ay, Pruébenlo, sí, tienes funciona. un montón de comentarios, aquí te los mostramos, pero bueno, está Gerardo Cárdenas, Carlita Prado, Reme Colín, Gera Cárdenas, Raúl Gutiérrez y Carla Milla. Carla Milla nos pregunta qué diferencia hay entre la emoción y el sentimiento. Te invitamos a escuchar el programa. En el inicio nuestra querida Ceci lo menciona. La experiencia. La experiencia nos dice, y Rebe te dice super tips. Ceci, danos el teléfono de Cenapice donde te pueden encontrar. Claro que sí, 55-8207-6232. Estamos en Insurgentes Sur 700, enfrente del World Trade Center. Saben que nos pueden encontrar. Tenemos psicólogos capacitados y sobre todo esta parte humana para poder ayudar. Súper céntrico, Todos los psicólogos muy Metrobús, buenos. línea 1, la estación del metro. Metrobús, donde está Poliforum, está la Poliforum. bajada y estamos ahí enfrente, con estos números ahí. Justito enfrente, porque yo ya me di a la tarea de visitar a mi querida Ceci. Entonces, muchas gracias. pues ahí llamen a Cenapice y pues atiéndanse las emociones, porque de verdad es que se vive mucho más pleno, más feliz. Y sin No tanta alcancé a dar bronca. otros ejemplos, pero de verdad, dense a la tarea de lean libros, ya recomendé algunos, Claro, sí. de inteligencia, cambia la vida, Sí. Sí. cambia la vida enormemente. Vives más ligero. Vives más ligero, exactamente lo dijiste, vives más ligero, nada es personal, nada es para tanto, ni nada es para siempre. Ujú, exacto. Entonces Eso podemos me encanta. trascender la vida con más amor, con más Sí, alegría claro. y ligeros. Y como bien vivir lo y dijiste. disfrutar, ¿no? Sin enojo. Los queremos muchísimo, nos vemos en un ratito en Historias de Sal y Azúcar aquí mismo, así que no se despeguen, por aquí les vamos a aparecer nuevamente. Y bueno, agradecemos a Ceci siempre su presencia. Fabi, ¿algo más? Pues como lo decimos muchas veces en el programa, hay que empezar primero por nosotros mismos antes de estar responsabilizando a los demás de lo que nos sucede, y reconozcamos nuestras emociones antes de intentar lanzar un juicio, Así ¿no? es, a los demás. Muy buen resumen. Y muchas gracias por escucharnos. Un abrazo y bendiciones para todos. Gracias. Los queremos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Un Para al Aire. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Te esperamos en el siguiente programa.